¿Qué pasaría si Superman se hubiera convertido en un villano debido a su creencia? Pues esto nos lo platica la película de Megamente. Con la llegada de dos niños alienígenas a la Tierra, uno Metroman y el otro Megamente. Megamente cayó en una prisión y fue creado por criminales, mientras Metroman cayó en una familia rica y fue consentido, mimado y creado con buenos modales. Megamente estaba en prisión con criminales dotados, criminales que por naturaleza sabían hacer cosas malas, que debido a su entorno sabían hacer cosas malas. Y eso mismo se lo inculcaron a Megamente desde niño. En la cárcel vieron la opción de que Megamente pudiera ir a la escuela mientras estaba en prisión. Y asistiendo a la escuela, se cruza con la vida de Metroman. Ahí también asistía Metroman. Lo que sucedió fue muy interesante, ya que Megamente se daba cuenta que Metroman tenía la atención con sus habilidades, con sus capacidades. Y Megamente trató de hacer lo mismo, pero cada que planeaba llamar la atención con su capacidad, que era la inteligencia, haciendo proyectos y inventos, siempre salían mal, y los arreglaba Metroman. Esto salió mal, porque Metroman cautivaba a todos, llamaba la atención a todos, y Megamente se sentía mal por eso, porque cada vez opacaba más a Megamente. Y por lo mismo, nuevamente le generó un odio a Metroman. Sin explicación, le generó una rivalidad desde temprana edad. Pasaron años y sus caminos se separaron y pasaron años y Megamente se había vuelto un supervillano y su archienemigo era Metroman. Metroman estaba festejando la inauguración eh, de su museo y Megamente tenía un plan perfecto para él. El plan consistía en secuestrar a la pareja sentimental de Metroman. Y todo era una trampa para Metroman. Iba a caer en una trampa, el cual afectaría a Metroman haciéndolo morir, o supuestamente. Después en la película nos destrelazan todo lo que pasó, pero eso lo hablaremos más adelante de este video. Y pues realmente era una trampa, hace creer a todo el mundo que Metroman fallece. Y nuevamente, pues dice, lo logré. Nos plantea que había logrado la muerte de Metroman mediante sus capacidades. Pero pasa algo muy interesante aquí. Lo que sucede es que hay una gran pérdida de identidad y de sentido de pertenencia, muy grande. A pesar de tener poderes extraordinarios, eh, su vida carece de significado. La vida de Megamente carecía de significados. Y pues de conexiones sociales, o sea, su único persona en la que más podía confiar era pues básicamente su cómplices. O sea, su cómplice, solo uno. Y era la única persona con la que tenía una conexión social. eh, y vamos a decir que, o sea, carecía, no, o sea, carecía de sentido. Él nada más actuaba para derrotar a Metroman, pero no actuaba más allá, no actuaba por él. Realmente tenía una capacidad de nombre, o sea, una capacidad de inteligencia increíble. O sea, créanme que de eso no carecía. Tenía una capacidad muy grande, pero ¿de qué servía que tuviera esa capacidad si en verdad no la aplicaba? No la aplicaba conforme la teoría de Amartya Sen, porque dice la libertad es aplicar pues básicamente tus capacidades, pero Megamente las aplicaba sí, pero no las aplicaba en su esplendor, se limitaba solo porque lo hacía por Metromar, cuando podía hacer grandes cosas con esa capacidad que tenía. Realmente lo que resalta
pues era la importancia de ir más allá de la mera existencia para lograr un bienestar genuino. O sea, no estaba logrando un bienestar real, no estaba generando un bienestar que favoreciera a él y a los demás. Solo estaba enfocado en derrotar a su némesis o a su supuesto némesis. Y básicamente las capacidades las enfocaba así. Pero es más interesante porque más adelante del video les explicaré qué llega a pasar y cómo se ven la diferencia de las capacidades. Voy a explicar ahorita más adelante del video el cómo las capacidades cuando lo usaba con su némesis se diferencian a las capacidades conforme avanza la película. Las aplica de una forma muy diferente. Pero también nos podemos enfocar en una teoría que es de Max Neff, muy interesante, porque podemos identificar cómo Megamente experimenta carencias de dimensiones clave. Por ejemplo, la necesidad de identidad. Carecida de esta necesidad. Su identidad no era genuina, no era real. Y de sentido de pertenencia. O sea, carecía de sentido de pertenencia. Él quería pertenecer, pero no tenía eso. O sea, y básicamente se ve afectada por la ausencia de relaciones significativas. Volvemos a lo mismo. Volvemos realmente a lo mismo. No tenía relaciones. No tenía vínculos sociales genuinos. No tenía más allá. Tenía su cómplice, sí, muy bien. Pero necesitaba más todavía. Necesitaba más vinculación social. ¿Ok? Y pues básicamente también tenía la necesidad de ocio, de la creación. Era una persona creativa. Era una persona que le gustaba también la creación. Que le gustaba imaginar, que le gustaba hacer cosas innovadoras. Pero vuelvo a lo mismo. De nada servía si no la aplicaba de la forma correcta. Solo se estaba enfocando en un propósito que ni siquiera tenía sentido para él. Que solo lo hacía por inercia. Básicamente, Megamente había perdido ese sentido de qué es lo que me corresponde, cuál es mi propósito. Incluso carecía de vínculos sociales y su capacidad no sabía cómo aplicarla. Recordemos que es, era un ser muy inteligente, Megamente, con capacidades de inteligencia y un grado intelectual muy grande. Pero pues de qué servía ese grado si no lo aplicaba nada más que para derrotar a su enemigo y era su único propósito. Y al derrotarlo ya había perdido ese propósito. Y mi pregunta es, ¿qué y cómo hizo para buscar ese propósito después? ¿Cómo pudo llenar ese propósito a base de sus capacidades según la teoría de Amartya Sen? Pues es muy fácil, ahorita lo veremos y responderemos un poquito poco a poco en el video, es una de estas preguntas. Y básicamente fue darle un cambio a su vida. Y este cambio a su vida involucró demasiadas cosas que va desglosando poco a poco la película. Pero una de estas cosas fue que él, al sentir ese vacío, se le ocurrió una idea. Una idea que después acabaría mal, pero fue crear un nuevo superhéroe. Un nuevo superhéroe que después se convertiría en villano. Efectivamente. Esto consistía en que iba a ser una sustancia que con la genética de Metroman, de su anterior archienemigo que derrotó. Y pues con esa sustancia le iba a dar poderes a una persona. Buscaba darle poderes a una persona noble, una persona que buscara un bien y que fuera semejante a Metroman. Pero esto acabó mal porque llenando un vacío pues salió muy mal, ya que el disparo para empezar salió proyectado a la persona incorrecta, salió al compañero reportero eh, que era amigo de la pareja sentimental de Metroman. Y esta persona pues estaba lleno un poquito de envidia y de ego. Y esto le cobraría factura a Megamente y a la ciudad. Porque al principio pues
esta persona había aceptado la idea de ser un superhéroe bajo engaños de Megamente. Pero después se convierte en malo, se convierte en villano, se obsesiona con el poder, se obsesiona con tener todo y se hace llamar Titán. Titán pues hace mucho disturbio realmente. Y Megamente dice, no, esto no es lo que yo quería un superhéroe, no, otra competencia. Se da cuenta de esto y pues de cierta forma le llega a afectar. Pero llega una parte muy interesante de la película, que es pues básicamente genera un vínculo con la pareja sentimental de Metroman y pues le pide ayuda a ella. Y ella la lleva a su cueva, a la cueva donde pues básicamente tenía todo este Metroman y pues se dan cuenta que alguien estaba con ellos. Y pues se dan cuenta que esta persona era Metroman, que nunca había pues como tal fallecido, solo fingió su muerte. Y aquí viene una parte interesante que es donde entra mi siguiente pregunta, que es, ¿en verdad tu propósito y la capacidad la tienes clara? Pues realmente Metroman tenía claro su propósito. No, porque él menciona aquí y dice algo que me llamó mucho la atención al momento de ver la película, que fue: realmente me cansé de solo vivir por la ciudad. Y básicamente él también se dio cuenta que tenía otra capacidad como canto y tocar la guitarra, que no lo hacía muy bien, no, pero él estaba dispuesto en potenciar esas capacidades para llegar a hacer algo más. Y pues básicamente fue sucediendo así. Es muy interesante la manera en cómo las capacidades se relacionan con las necesidades y cómo estas van influyendo en la etapa de estos dos personajes en la película. De estos dos personajes, porque las necesidades, ahorita mencionaron un poquito más sobre ello, pero, y mencioné anteriormente creo que un poco, pero después de ver el peligro que generaba Titán, decide cambiar su propósito, decide cambiar todo esto. ¿Qué o cómo puedes pasar de tener una capacidad, esa capacidad y cubrir una necesidad? Incluso el cómo darte cuenta que tus capacidades las puedes potenciar. Y esto pasó con Megamente. Potenció sus capacidades a un nivel que ni él tenía pensado. Y básicamente llenó las necesidades que tenía. El vínculo. El vínculo ya ahora no solo tenía a su cómplice, sino ya también tenía a la expareja sentimental de Metroman. Ya contaba con su apoyo. Incluso ya contaba con el apoyo de su misma ciudad. Su ciudad decía, nos está defendiendo. El decir, ese sentido de identidad de que para qué soy, ya había tomado sentido gracias a que pudo cubrir su necesidad en base de la capacidad. Por eso, en verdad yo escogí estas dos teorías, porque se vinculan perfectamente en esta película. Quedan totalmente perfectas en esta película. No hay duda alguna que encajan bien, porque cubren las necesidades. Cubren las necesidades a base de sus capacidades. Y sobre todo lo hace sentir bien porque está generando un bienestar a la ciudad. Está generando un bienestar a la ciudad y un bienestar propio. Y para ir cerrando, la verdad, invito a la reflexión sobre esta película porque nos puede hacer conciencia en nuestra vida también. A veces tenemos capacidades que se ven limitadas por la cotidianidad. Porque es lo que pasó con Megamente, cayó en la cotidianidad. Y si nos damos cuenta de las capacidades que tenemos, la podemos potencializar. Y tiene unas capacidades, tremendas. La capacidad de la creatividad, del intelecto, demasiadas capacidades. Pero a su vez tenía necesidades. La pertenencia, la protección, la interacción social.
pero las logró cubrir gracias a que potenció su capacidad y sobre todo aplicó la libertad según Amartya Sen, que es poder aplicar tus capacidades y sobre todo generando bienestar. ¿Y cómo puede entrar la PNUD aquí y los derechos humanos? De una forma muy sencilla, aplicando él su propia libertad, sus recursos humanos, la expresión, todo aquello, todo lo que mencioné antes. Es muy interesante. Y mencioné sobre la PNUD y varias cosas. Y ya pues, para finalizar, solo quiero hacer la invitación a que se den el tiempo de ver esta película y reflexionar sobre ella y encontrar las capacidades de Megamente y el cómo cubre con esas capacidades muchas de sus necesidades. Y pues muchas gracias por su atención.